Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, con un nuevo entrenamiento. Mi nombre es Luis Garre y estoy tratando de aportar mi grano de arena, en este caso el conocimiento, la propia experiencia que yo he adquirido en mi vida y todo lo que he aprendido en estos últimos años a través de mentores, de libros, de muchísimos libros, de forma autodidacta y comprobando, con comprobación continua en mi propia vida, en mi propia realidad, con lo que me va ocurriendo, con cómo lo voy superando, con cómo también observo a las demás personas, cómo cada persona está tratando de mejorar su vida o no mejorarla, o quedarse anclada en el sufrimiento, en el dolor, o crear éxito en su vida. Es decir, siempre me ha llamado la atención muchísimo pues lo que es la conducta humana, por qué unas personas consiguen vivir una vida espectacular y otras pues se mantienen en una auténtica pesadilla de terror. Y todo ello me ha llevado pues primero al autoconocimiento, luego a la superación de distintos desafíos en mi pasado, como por ejemplo un problema grave con la ansiedad hace más de 12 años ya, y pues todas esas cuestiones han sido las que yo he tratado de entender en mí mismo, de aprender cómo lo hice para luego enseñarlo a las demás personas, pues en mis libros, en mis terapias, en mis mentorías. Por ejemplo, en este libro, en el tomo 1, en Eres Alfa y Omega, ahí es donde te enseño el crecimiento personal y espiritual más avanzado que he volcado en esa trilogía. Son 3 libros y ese es el volumen 1. Pues toda esa enseñanza la llevo a cabo porque lo que hay en mi interior, lo que a mí me ha proporcionado la felicidad, la paz interior, la realización personal y todo lo que estoy consiguiendo en la materia, pues no podía guardármelo para mí mismo, tenía que mostrarlo. De hecho, todo lo que nos hace crecer no es para nosotros mismos, es para los demás, es para convertirlo en utilidad, en servicio, en contribución al mundo. Pues eso precisamente es lo que decidí hacer un día y me puse de lleno pues ayudar a las personas con problemas emocionales de todo tipo, enseñarles que hay una vía más allá que la conocida por la medicina tradicional, cuando hablamos de la ansiedad, de la depresión y todo eso, pues sabemos que la ciencia todavía, pues la medicina está estancada en la típica medicación que solamente, que lo único que hace es tapar el problema, pero no solucionarlo de raíz. De forma intuitiva me di cuenta, en mi propia experiencia, que existían caminos mejores que no ese recurso, y fueron los hábitos de vida saludables, el cambio de estilo de vida, el trabajo en la meditación, en la relajación mental, en el cuidado de la salud mental tan importante, lo que me llevó a superar todo eso y a convertirlo en un trampolín, en una palanca para propulsar mi propia vida hacia una vida mejor, hacia una versión mejor de mí mismo y hacia una mejor experiencia en esta vida. Pues eso es lo que trato de hacer contigo. Trato de principalmente enseñarte crecimiento personal y unir el crecimiento espiritual, porque en mi vida me ha ayudado y me sigue ayudando muchísimo a dar sentido a todo lo que ocurre en mi propia experiencia. Por eso profundicé también en el crecimiento espiritual, en mentores, en libros, en sabios a nivel de maestros espirituales y de muchas personas que enseñan la espiritualidad correcta, pues porque sabía que había algo más que tenía que descubrir, que este mundo no es solamente la materia física que vemos, que todo tiene un sentido mucho más grande, que la vida es inteligente, el universo es inteligente, que estamos aquí con un propósito que es el aprendizaje, es el crecimiento para la contribución, y que somos seres de luz, como muchas veces os digo, somos almas inmortales encarnadas en un cuerpo físico para aprender. Ese es el objetivo número 1, aprender, mejorarnos en cuanto a un nivel evolutivo mayor de amor incondicional, de perdón incondicional y de entender que estamos ayudándonos. Y todo ese trabajo, todo eso que te acabo de contar, pues trato de plasmarlo, como te digo, en la enseñanza, y principalmente en la enseñanza que comparto cada día con vosotros, que bien sabéis que estoy cada día con un vídeo nuevo aquí en mi canal de YouTube para ofrecerte pues el máximo valor para que llegue al mayor número de personas y de forma, pues, como ves, gratuita. Trato de aportar todo el valor
de una forma gratuita para el mayor número de personas. Ese es mi objetivo, es mi propósito. Y luego, pues, las personas que quieren profundizar o estar conmigo a nivel privado, personalizado, pues bueno, eso ya son otro tipo de servicios dentro de lo que es mi propio negocio, pero no va a quedar nadie sin descubrir todo este conocimiento y por eso lo voy a plasmar continuamente en las redes sociales y también hoy, por ejemplo, como siempre hago, como os digo, en YouTube. Hoy voy a hablarte sobre cómo perdonar y soltar el pasado, sobre cómo saber también si hemos perdonado de corazón, si hemos conseguido sanar en nosotros ese nudo en nuestra energía, ese vínculo con una emoción negativa que tenemos anclado y que tenemos que soltar, porque necesitamos liberarnos de nuestro pasado. Tenemos que entender primero, el punto número uno, que nuestra mente funciona de una manera en estado de supervivencia, podemos decir. Lo que está tratando continuamente es evitar el dolor, evitar el peligro. De hecho, esa es su función principal, mantenernos a salvo en esta vida física donde existen peligros reales, muchos también imaginarios de la mente, pero principalmente el objetivo de nuestra mente es una herramienta que trata de evitar el dolor y sentir placer. Pero ¿por qué de forma instintiva queremos sentir placer? Pues porque nosotros en esencia somos felicidad, nosotros en esencia, nuestra alma en esencia, fuera de este mundo dual de la luz y de la sombra, del placer y del dolor, es feliz, es plena y por eso anhelamos en este mundo, en esta escuela, en este campo de entrenamiento, con toda su dificultad que tiene y con todo lo que ocurre, pues anhelamos ese placer, esa felicidad. Por eso instintivamente vamos buscando, nuestra alma va queriendo ser feliz, va buscando la realización, va buscando lo que ama hacer, donde se siente bien, la paz interior, etc. Y eso es algo que también desea la mente. ¿Qué ocurre? Pues que la mente, en esa evitación del dolor, en su trabajo, que hace bien su función, pues muchas veces nos paraliza en cuanto al crecimiento que quiere aquí experimentar el alma, porque sabemos que si siempre estamos haciendo lo mismo, si nunca nos enfrentamos a nuestros miedos, si nunca nos superamos, si nunca buscamos objetivos mayores, pues no vamos a expandir ese crecimiento, no vamos a aprovechar al máximo el crecimiento que hemos venido aquí a llevar a cabo. Y nuestra alma quiere llevarse el máximo bagaje posible, que lo único que le interesa es precisamente el aprendizaje, nada a nivel material, nada a nivel incluso de objetivos materiales, sino el propio aprendizaje para ser más pureza de amor, para ser más conciencia, para ampliar, para expandir su conciencia. Y para ello, como te digo, siempre necesitamos que nos ocurran cosas, necesitamos las experiencias de todo tipo, de todo tipo. De eso se trata vivir. Pero bueno, ya entendemos el mecanismo de la mente, ya sabemos por qué trata de evitar el dolor. ¿Y qué ocurre? Pues que en nuestro pasado, que han ocurrido cosas negativas, dolorosas, nos aferramos muy fácilmente a ese pasado mentalmente para que no nos vuelva a suceder. Es otro mecanismo más de supervivencia. Pero ese aferramiento al pasado hace que no avancemos en nuestra vida o que tengamos miedo, sintamos barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos para querer avanzar. Y el hecho de no soltar ese pasado, porque esto es lo que le ocurre a la mayoría de las personas, se anclan en una situación del pasado, de sufrimiento, se quedan ahí y no avanzan y caen incluso en estados depresivos o ya no intentan una nueva posibilidad, un nuevo aprendizaje porque creen que les va a volver a suceder lo mismo, porque no quieren sentir dolor y porque como la mente quiere evitar ese dolor, pues evitan en el presente, en el futuro, enfrentarse a situaciones o tratar de experimentar cosas distintas y no lo hacen y ellas mismas se castigan, se cierran y no lo intentan. Esto es muy habitual con las relaciones, cuando tenemos un fracaso a nivel de relación sentimental. Llamo fracaso porque es como nos entendemos, pero en realidad no hay ningún fracaso, todos son aprendizajes. Pero bueno, cuando una relación pues no nos sale como nos gustaría, al final no avanza y se acaba y nos causa dolor, por lo que quiera que sea, luego pues somos muy reacios a volver a abrirnos al amor, a volver a abrirnos a una persona y vamos arrastrando, y si lo hacemos vamos arrastrando con esa relación historias del pasado,
miedos del pasado que proyectamos en el presente y en esa misma persona, y por eso muchas veces pues no avanza tampoco nuestra relación presente, porque seguimos con esos miedos anclados, no lo hemos sanado en nosotros, y por eso tenemos que saber poner fin a cada etapa, a cada relación en este caso, en este ejemplo, pero a cada etapa en tu vida, a un trabajo que ha finalizado, saber poner fin de verdad, anclarlo ahí, que se quede ahí y pasar de manera limpia, sana, emocionalmente a la siguiente etapa, entendiendo que todo es nuevo, que puede suceder cosas de todo tipo, experiencias de todo tipo, puede venir dolor, puede venir sufrimiento también, ¿por qué no? Es probable, pero no lleves carga ya en tu mochila a la siguiente etapa, porque no te va a permitir avanzar, no te va a permitir pues vivirla de la manera en la que la tienes que vivir, que es con una pues realización, con una calma, con una felicidad, con una predisposición a que eso salga bien. Esto es muy habitual y sucede, pues, como te he explicado, porque la mente trabaja de esa manera. Nosotros tenemos que saber que la mente es una herramienta que se tiene que poner al servicio del alma, y que es el alma la que dirige la vida y no la mente. La mente está a nuestro servicio y tenemos que aprender a dirigirla nosotros, y no que sea la mente la que dirige nuestra vida, y por lo tanto pues al final, ¿qué ocurre? Pues que vivimos una vida que no queremos vivir, no hacemos lo que realmente queremos hacer, no estamos con quien queremos estar y no nos desarrollamos como de verdad queremos hacerlo. Esto es muy habitual, es el típico movimiento del ser humano en la materia, y quería que lo entendierais desde esa manera. Nuestro cerebro continuamente está buscando el aprendizaje en todo lo que nos ocurre para mantenernos a salvo, pero el alma está buscando el aprendizaje para que sigamos creciendo. Esta es la diferencia. Cuando tú estás creciendo, cuando tú te estás enfrentando a tus miedos, puede que sí, que te pongas incómodo, incómoda, porque llegan cosas nuevas, porque cuando salimos de la zona de confort hay cambios, porque llega lo desconocido, existe la incertidumbre, existe pues esa ansiedad típica del desconocimiento, pero es necesaria, hay que enfrentarse a nuestros miedos para que el alma crezca. Por eso hay que dirigirnos hacia lo que de verdad queremos hacer en nuestra vida, aunque pues necesitemos adquirir habilidad, conocimientos, experiencia, lo que quiera que sea. Eso es lo que te va a dar realización personal y lo que va a dar sentido, significado, siempre te lo digo, a tu vida cuando llegue el final de esta etapa y sientas que de verdad has aprovechado esta vida como debes hacer. Así que por eso vivimos mirando, vivimos anclados al pasado y damos la espalda a la vida, a la pura vida, que es el instante presente. Esto suele ocurrir, es un bucle del que debemos salir, y se sale con el perdón, se sale con la sanación emocional del vínculo que existe en nuestro pasado. Volviendo, retomando, te tengo que decir que el no perdón, es decir, el hecho de no perdonar, de no saber perdonar algo en tu pasado, es una energía negativa que se va a quedar anclada en ti y que va a retener, es decir, no va a permitir que avances en tu nuevo presente, en tu nuevo futuro. Te va a movilizar, te va a impedir avanzar. Por eso, como todo es energía, como nosotros somos energía, y es la manera en la que mejor vamos a entender nuestras emociones, pues tenemos que saber esto, tenemos que entender que para crear algo nuevo tenemos que perdonar lo pasado, tenemos que perdonar lo viejo, tenemos que amar y perdonar lo ocurrido en el pasado, y eso es aceptación. Ahora voy a hablarte en profundidad un poco del proceso de sanación. Ya sabemos que las emociones negativas del pasado nos anclan y no nos permiten avanzar. El rencor, la ira, la culpa, la tristeza, etc., nos va a dañar en el presente hasta que no esté resuelto. El primer paso para la sanación, para el verdadero perdón, siempre es el mismo, es la conciencia, es el reconocimiento honesto de que estoy sintiendo esa emoción, lo reconozco en mí, me digo la verdad, no lo evito, no lo oculto, me digo la verdad, tengo este sentimiento, no he podido sanar lo que me hizo esa persona o lo que ocurrió en esa relación o lo que ocurrió en ese trabajo aún, y tengo que sanarlo. Paso número 1,
es consciencia y reconocimiento honesto con uno mismo. Y luego es mirar, es un cambio de perspectiva. El siguiente paso vas a ver que es una aceptación, porque tiene que haber una aceptación, es decir, lo que ha ocurrido lo acepto, no estoy en guerra con lo que ha ocurrido, empiezo a eliminar todo tipo de conflicto con lo que ha ocurrido, lo acepto, lo agradezco porque me va a enseñar, porque hay algo que me está enseñando, y ese es el cambio de perspectiva o punto de vista distinto a nivel de pensamiento de lo que me ha ocurrido. Es decir, cuando pensamos en lo que nos ha ocurrido y nos quedamos en el dolor, en la rabia, en lo que nos hicieron pasar, nuestra atención está puesta en lo negativo, en la experiencia negativa en sí. Pero cuando miramos lo que nos está aportando, dónde nos ha llevado, qué nos ha permitido aprender esa situación, cuál era la oportunidad de aprendizaje, cuál era esa parte constructiva que siempre hay de cualquier experiencia, por muy negativa que sea, ahí es donde puedo atisbar ese agradecimiento y esa aceptación a la vida por mostrarme eso. ¿Por qué? Pues porque me va a permitir ser mejor persona y crear una mejor vida. Porque la vida es inteligente y porque la vida siempre está orquestando, el universo siempre está orquestando cosas, situaciones y personas a nuestro favor, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces llegan con dolor, llega esa situación con un dolor, llega con algo negativo que ha ocurrido. Sí, es cierto, pero ese dolor es lo que nos lleva al siguiente nivel en nuestra vida. Esa es la manera en la que vamos a aceptar y vamos a poner la atención no en el dolor en sí, sino en el aprendizaje que hay detrás. Esa es la manera en la que empezamos a sanar. Luego hay que tener un propósito en tu vida. Las personas que están ancladas a su pasado, que no sanan, que siguen con ese resentimiento, son personas que no tienen un propósito definido y que no están avanzando hacia algo mejor en su vida. Por eso es tan importante el propósito de vida, la misión del alma, lo que has venido tú a hacer a este planeta. Si tú sientes de corazón que has venido a hacer una determinada función y qué es lo que más te gusta, es lo que más te llama y lo que de verdad quieres hacer, vas a sanar mucho mejor, vas a perdonar cualquier pasado en tu vida porque ya tienes esa visión tan importante para no caer, para no morir, porque tenemos que tener una visión para no perecer en este mundo. Es tan importante el propósito, por eso tienes que saber cuál es tu propósito de vida, tienes que averiguarlo, está en tu intuición, te lo va a decir tu corazón, no te lo va a decir nada externo, te lo vas a decir tú mismo cuando te atiendas a ti, cuando de verdad te preguntes qué quieres hacer en esta vida. Ningún paradigma externo de la sociedad te lo va a decir nunca. Así que haz ese ejercicio, y si no sabes cuál es tu propósito de vida, tu propósito de vida es averiguar cuál es tu propósito de vida. Ese es el inicio, hasta que des con él. Y cuando lo tienes, todo se sana, todo se perdona, todo se ama incondicionalmente, porque la visión está clara y porque la visión es lo que nos mantiene vivos. Esto es muy importante. Así que, ¿qué más os puedo decir? Pues bueno, a todos nos cuesta perdonar, porque socialmente, culturalmente, y ya meto el sistema, meto los paradigmas que sabéis que tanto me gustan y que tanto os hablo de ellos, estamos condicionados socialmente, culturalmente, para que el error que cometemos no lo tengamos integrado como una parte importante del aprendizaje como seres humanos. Es decir, el error se castiga desde siempre, desde que nacemos, desde la educación, desde los inicios. Por eso, si entendiéramos que el error es parte del aprendizaje y estuviera introducido en los paradigmas de la sociedad, del sistema, todo funcionaría mejor, pero ocurre todo lo contrario. Desde pequeños se nos castiga, no nos podemos equivocar, tenemos que ser perfectos, nos comparamos con los demás, tenemos que hacerlo como lo hace el vecino, tenemos que ser como son todos, si te sales de lo establecido ya está castigado. Al final, ese condicionamiento social y cultural en cuanto al error, pues hace que no lo entendamos como un aprendizaje y que sea como un castigo, cuando en realidad todos estamos aquí aprendiendo, todos estamos equivocándonos, todos estamos cometiendo errores, y debemos de ver no el error, sino qué te enseña eso en lo que te has equivocado para la próxima vez. Ese es el cambio sociocultural que tiene que existir en un sistema
sano y no, lógicamente, en el sistema podrido en el que hoy vivimos, pero que va a cambiar. El sistema justo, igualitario, de relaciones de verdad por igual para ayudarnos los unos a los otros, para cooperar, el error va a ser visto como pues parte del aprendizaje, como ocurre en los negocios. Las personas que más fracasan en un negocio son las personas que más experiencia adquieren y que antes llegan a su éxito. Y esto ocurre igual con la propia vida. Siempre hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Quédate con esta frase y ya vas a empezar a sanar, a perdonar cualquier error en tu vida. Siempre estamos haciendo lo que sabemos con los recursos internos que hoy tenemos. Puede que no tengamos todavía todos los recursos, para eso estamos vivos, para eso estamos experimentando esta vida, pero con los que hoy tenemos estamos haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos. Eso nos va a permitir calma espiritual, calma mental, perdón incondicional, aceptación del error y continuación en nuestra visión, en ese propósito del que te hablaba. Así que muy importante asimilar esta mentalidad. La vida siempre nos pide actuar y parece que el que no actúa no se equivoca nunca, el que se equivoca es el que está en la acción, pero para mí esos son los valientes, los que están actuando, los que están pasando a la acción, y el que se cree que no se está equivocando porque está ahí en ese plano neutral, gris, que no hace nada, que no intenta nada, es el que más se está equivocando, porque no hay mayor error que no vivir tu propia vida por miedo a equivocarte. Así que esto es algo obvio que tenemos que ver y que por eso siempre os digo que la vida es esa acción y tenemos que pasar a la acción, enfrentarnos a nuestros miedos continuamente y superarlos. Ahora voy a hablaros sobre pues, cómo saber si hemos perdonado de corazón. Voy a daros varias indicaciones para saber, para que nosotros sepamos si de verdad estamos perdonando o no es el perdón que tenemos que llevar a cabo. ¿Cuándo no estamos perdonando? Voy a empezar por ahí. ¿Cuándo no estamos perdonando o creemos que estamos perdonando pero no lo estamos haciendo? Bien, pues cuando por ejemplo, recuerdas a esa persona del pasado que te pudo causar algún perjuicio y si empiezas a sentir malestar interior, por ejemplo, y también físico, por ejemplo, en el estómago o un bloqueo físico de algún tipo, un bloqueo mental, algo se bloquea en ti, en tu energía cuando piensas en esa persona, no está perdonado del todo. Hay algo que todavía hay que seguir sanando. Ese malestar físico, mental, esos bloqueos de los que te hablo, pues ya nos están dando indicaciones de que ese perdón no está resuelto. Cuando pensamos en una persona o en una situación del pasado que nos causó dolor y no podemos llegar a sentir una emoción de paz con respecto a esa persona o a esa situación, o aparece la crítica hacia esa persona, empezamos a criticar o hacia esa situación o a criticar lo que ocurrió, hablamos mal de esa situación, seguimos hablando mal, creando energía negativa que estamos trayendo del pasado al presente, que eso es lo que no nos damos cuenta, pero así es como creamos el presente negativo, trayendo el pasado negativo a nuestra vida en forma de vibración, de pensamientos y emociones. Por eso es tan importante vibrar alto y perdonar todo lo ocurrido y dejar de hablar mal o de forma en plan víctima con respecto a lo que ocurrió. Si estamos en modo víctima, no hemos perdonado para nada aquello que nos ocurrió en el pasado. Si estamos quejándonos continuamente de lo sucedido, pues tampoco. Todo lo que es la queja, la culpa, la responsabilidad hacia otros, la justificación, todo eso es victimismo y todo lo que sea victimismo no es perdón. Si, por ejemplo, tienes dificultades para ver la parte de responsabilidad que tú tuviste en esa situación, como todos tenemos, siempre hay una parte de responsabilidad en cualquier cosa que nos ocurre, siempre tenemos nuestra parte de responsabilidad, no de culpa, sino de responsabilidad sobre lo que sucedió. Pues si no sabemos verla, si no sabemos descubrir esa parte, no estamos perdonando, porque sin duda siempre hay una pequeña parte, por pequeña que sea, de responsabilidad nuestra. No quiere decir que nos echemos la culpa de algo que nos hizo otro, pero tenemos que mirar qué podíamos nosotros, de qué manera fuimos responsables o nuestra parte de responsabilidad de lo ocurrido, porque siempre es una
interactuación persona a persona, por lo tanto, siempre hay una parte de responsabilidad y tenemos que verla. Eso nos va a decir que estamos perdonando. Si estamos empezando a ver esa parte, estamos perdonando. Si estamos esperando a que venga la otra persona a pedirnos perdón, pues lógicamente, o a disculparse, no hemos perdonado, porque estamos esperando que sea la otra persona la que venga a nosotros, por lo tanto está ahí el resentimiento, está ahí ese momento que estamos deseando que llegue esa persona, pues porque creemos que nos ha ofendido, perjudicado y que es ella la que se tiene que disculpar hacia nosotros. Eso quiere decir que no hemos perdonado. Ahora, ¿cómo podemos saber si de verdad ya estamos perdonando de corazón? ¿Cómo se sabe si estamos superando y sanando ese perdón? Pues cuando agradecemos de corazón lo sucedido, como ya te he explicado antes, el aprendizaje que me está aportando esa situación, no lo negativo, sino lo que ocurrió, ¿qué me está enseñando? Pues cuando ya estamos en modo de agradecimiento hacia eso que ocurrió, porque me ha mostrado algo que yo no veía en mí, una parte de sombra que yo no veía en mí, o algo que me ha ayudado a avanzar en mi vida, a hacer cambios que no me atrevía, eso ya nos está enseñando que estamos empezando a perdonar, ese sentimiento de todo corazón de agradecimiento. Aunque no veas a esa persona físicamente, esa persona que te pudo causar algún perjuicio, aunque no la veas, sientes que estás en paz con ella, es un sentimiento que nace del corazón y que tú empiezas a atisbar, que tú sientes que estás en paz, que no hay conflicto, que no hay nada que resolver, que está todo ya resuelto por tu parte al menos, pues eso quiere decir que estamos aprendiendo a perdonar. Si cada vez hablamos menos del pasado, de lo que ocurrió, de la persona, y si hablamos lo hacemos cada vez con mayor amor, con mayor empatía, con mayor comprensión, compasión, quiere decir que estamos encaminados hacia ese perdón de todo corazón. Si asumimos nuestra parte de responsabilidad, como te he dicho antes, si vemos ya la parte de responsabilidad no de culpa, sino de responsabilidad en cuanto a lo que pudo suceder, lo que nosotros hicimos mal, en qué nos equivocamos, como humanos que somos, estamos empezando a perdonar. Si vemos el trasfondo de lo que ocurrió y vemos el aprendizaje, como ya te he dicho, estamos perdonando de todo corazón. Si no hablamos ya mal de esa persona, si no huimos de la situación o de la persona, si nos la encontramos en un momento dado físicamente, quiere decir que nuestra energía está liberándose y estamos en paz con ese conflicto. Es decir, ya nos hemos desvinculado de la emoción negativa que nos causaba o que nos dejaba anclados a ese pasado. Si no estamos esperando a ver si la otra persona reconoce su responsabilidad o si se disculpa, si no estamos esperando ver eso en la otra persona, el perdón se está dando. Así que todas esas no sé cómo llamar, todas estas cuestiones que te estoy enseñando son rasgos que van a determinar en ti si estás perdonando o no de todo corazón ese pasado en tu vida. Así que tenlo muy en cuenta porque esto es una enseñanza de mucho valor que sin duda, que si la aplicas te va a ayudar a liberarte de todo ese perdón. Si no hemos perdonado aún, y ya concluyo este vídeo, si no hemos perdonado aún, significa que todavía tenemos que aprender algo más sobre nosotros mismos. Simplemente eso, no significa nada más. Si todavía hay resentimiento, si hay un vínculo emocional todavía a esa situación, a esa persona, a lo que ocurrió, quiere decir que todavía hay algo en nosotros que tenemos que aprender, que la vida nos quiere enseñar, pero que aún no lo hemos aprendido. Por eso sigue ese vínculo, por eso sigue esa energía anclada a esa situación. Así que vamos a indagar, vamos a escarbar un poco más qué hay que aprender que todavía no hemos aprendido. Muchas veces son cosas parecen obvias, pero difíciles de aprender. Puede ser más humildad, puede ser más comprensión, más empatía o más compasión con respecto a la otra persona. Para perdonar es imprescindible, como ya te he contado, y con esto finalizo, agradecer a la vida todo lo que te ocurre, todo, absolutamente todo, no solamente lo positivo, lo bueno, sino también las cosas, las experiencias dolorosas,
porque te van a llevar, es para un mayor bien, te van a potenciar si sabes utilizarlas a tu favor. Así que manda sentimientos de amor a la situación del pasado, a las personas del pasado, a lo que quiera que sea que te estaba anclando a esa emoción, manda emociones de amor en tus meditaciones, incluso haz visualizaciones viéndote a ti mismo, a ti misma, perdonando a ese ser humano mentalmente, no es necesario que sea físicamente. Cuando tú haces visualizaciones y llegas a un sentimiento de paz, de calma, de perdón en ti, en esa meditación, construyendo mentalmente una película donde tú perdonas, donde hablas con esa persona, donde hay un diálogo de corazón a corazón, donde os entendéis y os veis reflejados como seres iguales que todos somos, ahí ya estás sanando. Esa es la sanación, no tiene que ser, muchas veces nos confundimos, creemos que tiene que ser físicamente todo, pero a nivel mental, a nivel energético, funcionamos igual. Y si se da físicamente, pues bien. Si no se tiene que dar o no os veis más o esa persona ya no sabes nada de ella, bien también. Lo importante es desvincularte tú emocionalmente y con un trabajo de visualización sencillo en una de tus meditaciones haces ese trabajo, esa película donde tú te ves en primera persona, en tercera persona, como tú quieras hacerlo, tú te ves frente a esa persona con un diálogo, con un diálogo de corazón y perdonando de verdad, pues sin duda va a funcionar y vas a aliviar y vas a salir, vas a sanar de esa emoción negativa simplemente con esa visualización que hagas en un momento de calma, en un momento de relajación, donde te veas a ti mismo, a ti misma, en esa meditación del perdón, de la sanación con respecto a cualquier ser humano. Así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya servido toda esta enseñanza. Si queréis profundizar mucho más en todo este conocimiento espiritual, de crecimiento personal, mentalidad, etcétera, pues podéis leer mi libro, el tomo 1, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace, está en mi página web, www.luigarre.com. Podéis leer la trilogía completa, dentro de poco ya la tendréis disponible, los 3 tomos, para pues crecer en vuestra vida, que ese es mi propósito, ayudaros a avanzar y a crecer en vuestra propia vida, conectados a la emoción, del amor, del corazón y del bien, de la luz. Y si queréis profundizar en mi enseñanza a nivel de mentoría privada, también tenéis debajo del vídeo pues mucha más información. Nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta mañana.